por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo 1 encierra tantas enseñanzas en un solo versículo, porque lo primero que está diciendo el apóstol es, estamos en el capítulo 12, y cuando el apóstol menciona que en derredor nuestro tenemos una tan grande nube de testigos, se está refiriendo a los hombres y mujeres que el apóstol mencionó en el capítulo 11. Recuerden que el capítulo 11 es conocido como el salón de la fe de la iglesia cristiana. Ahí aparecen todos aquellos hombres que por la fe hicieron cosas extraordinarias. Ahí es donde aparece la parte que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en ese capítulo 12, dice el apóstol que hay una gran nube de testigos que ya pasaron grandes procesos para que nosotros hoy nos motivemos mirando lo que ellos pasaron. Teniendo en derredor tan grande nube de testigos, que fueron todos esos hombres, como en el capítulo 11 menciona a Abraham, menciona a Moisés, menciona a todos esos hombres que por la fe hicieron justicia, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, etcétera. Entonces, después que nos manda a mirar a esa nube de testigos, era como una forma de motivar a la iglesia, porque los hebreos, muchos de ellos los judíos, por las grandes persecuciones que estaban llevándose a cabo en Jerusalén, algunos estaban por devolverse de la fe cristiana. Y el apóstol tuvo que recordarle a todos esos hombres del capítulo 11 de Hebreos, que por la fe lograron tantas cosas. Entonces, en el 12, versículo 1, una vez que le habla de que miren a todos esos testigos, entonces le dice otra cosa importante después de la coma, y es: despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Otra enseñanza, lo que indica que aún nosotros como cristianos es posible que tengamos peso. Óigame bien, peso, no necesariamente. Aquí cuando se refiere a peso se está refiriendo a pecado. A pecado lo menciona más adelante. Pero cuando el apóstol dice aquí, despojémonos de todo peso, esto tiene que ver con cosas que nos cargan. Óigalo bien, cosas que nos cargan. Muchas veces no son pecado, pero las cargamos. Nos las echamos encima, a veces sin necesidad. Muchas de las personas que en el evangelio se ven agobiados, cansados, exhaustos, sin fuerza, que muchas veces le dicen a uno: yo no aguanto más, estoy súper agotado, no tengo fuerza ni para ir a la iglesia. Muchas veces es porque tienen peso que no son cosas que se las puso Dios, sino que muchas veces nosotros nos las echamos encima. Ese peso pueden ser preocupaciones innecesarias, cargas mentales, que el enemigo la pone ahí para que nosotros perdamos la paz, perdamos el gozo. Entonces el apóstol le está diciendo: vamos a despojarnos de todo peso. Y si el apóstol, yo creo en un alto porcentaje, yo estoy de acuerdo que fue Pablo, aunque no dice el autor, pero vamos a citar mejor lo que dice el autor. Él está diciendo:
Despójense. Si está diciendo despójense, es porque nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros el despojarnos. Ahí Dios ahí no puede hacer nada. Recuerden que Jesús le dijo a Marta, Marta está muy afanada. Se le puede llamar a eso peso. Sí, lo que Marta tenía era un peso de cosas que la quería hacer todas al mismo tiempo, y eso le estaba produciendo una ansiedad. Esa ansiedad la llevaba a subir el tono de voz. Por lo regular, cuando alguien está con peso emocional, el tono de voz le cambia porque explota hasta para comunicarse con los hijos, con su pareja, con los hermanos. Lo hace de una manera violenta porque el peso que trae emocional se convierte muchas veces en una bomba que explota. Entonces Pablo está diciendo aquí, vamos a despojarnos de todo peso, todo lo que te esté haciendo carga, todo lo que te esté produciendo carga, usted tiene que despojarse de eso. Hay muchísima gente que no es la oración del hermano ni la oración del predicador, no, es él que tiene que despojarse. Usted sabe qué cosas le están haciendo peso, te están sacando de comunión, te están trayendo ansiedad. Entonces dice, vamos a despojarnos de eso, de todo peso. Ahora, después de hablar de todo peso, también agrega del pecado que nos asedia. Aquí sí menciona el pecado. El apóstol no solamente está hablando de despojarse de todo peso, sino que también del pecado que nos asedia. Pecado y peso. Imagínense, cuando usted combina eso, carga que usted tiene, y además de eso le agrega pecado, que le falló a Dios, que perdió la comunión con Dios, imagínese a dónde usted va a llegar, a retroceder. La gente tiene que saber que las personas no se devuelven del evangelio de la noche a la mañana. Comienzan a acumular peso y del peso que acumulan, ahí viene el descuido espiritual y entonces caen en pecado, y ya cuando eso se combina, lo que termina la persona es descarriándose. Pero el apóstol dice, cuando usted se despoje del peso y del pecado que te asedia, entonces te manda a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué dice aquí que entonces corramos con paciencia la carrera? Porque usted no puede correr en esta carrera si lleva peso. Miren, para las carreras olímpicas, yo no sé si ustedes han visto los que corren en el olímpico, como Félix Sánchez, esa gente que corren para llevarse esa corona. Si ustedes le observan los zapatos, se van a dar cuenta que son livianos. Es más, usted para caminar, sé que hay muchos hermanos que me están mirando ahora que caminan. Ahí tenemos el hermano Aridio, que todos los días sale caminando y corriendo. Hay muchos hermanos que caminan a hacer ejercicio. Yo le garantizo que ninguno de ustedes para salir a caminar se van a poner unos zapatos, o una mujer se va a poner unos tacos. No es verdad que usted se va a poner unos zapatos para irse a caminar. Le garantizo que no. Todo el que sale a caminar se pone zapatos livianos, se pone tenis que sean livianos, especiales, lo venden especial para caminar. ¿Por qué? Porque como va a estar caminando, haciendo ejercicio, no puede llevar en los pies unos zapatos que pesen. Debe estar liviano para poder dar los pasos. Entonces, aquí podríamos decir que el peso en la vida cristiana y el pecado no te van a poder permitir, no te van a dejar permitir correr la carrera cristiana. Recuerden, mis hermanos, recuerden que
Cristo dijo que el camino al cielo es estrecho y que son pocos los que lo encuentran y que esa senda es angosta. No se puede caminar por ella lleno de paquetes, lleno de cargas. Por eso está diciendo el apóstol, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando nos despojemos y soltemos el pecado, entonces sí dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero es importante que el apóstol le agrega no solamente correr la carrera, sino que dice que debemos correrla con paciencia. ¿Por qué dice el apóstol con paciencia? Porque esta es una carrera que como puede durar un año, puede durar todo lo que te toque vivir. Les soy honesto, mis hermanos, yo me convertí en el año 85. Cuando yo me convertí, estaba en su apogeo las predicaciones de Gille Ávila y de un predicador llamado Jeñito Rodríguez López. Esos predicadores daban a entender de que Cristo era difícil que no regresara antes de que llegara el 2000. Muchas prédicas de esa daban a entender como que Cristo regresaría antes del 2000. Lo que indica que la mayoría de nosotros, los que nos convertimos en los años 80, creíamos que Cristo y que el mundo no iba a pasar del 2000. Aunque no lo asegurábamos, pero era lo que nos daban a entender los predicadores. Y yo me acepté al Señor y yo le aseguro a ustedes que yo creía que Cristo regresaría estando yo jovencito. Yo creía que me iba con el Señor a los pocos años de convertirme. Eso fue en el 85. Cuente de ahí para acá. 85, 15 y 22, 37 años. Entonces yo llevo 37 años corriendo la carrera cristiana cuando yo no pensaba que iba a ser tan largo el asunto. Pero ya llevo 37 años. Lo que indica que la carrera cristiana hay que correrla con paciencia, obedeciendo el día a día, sin desesperarse, sin entrar en ansiedad. Es un asunto de que, como dice una canción que me gusta mucho, un día a la vez. Ayer ya pasó. Ayer pasó. Pude vencer ayer. Ahora tengo que prepararme para vencer hoy. Hoy el día estuvimos haciendo tantas cosas en el día. Ya está llegando la hora casi de dormir. Damos gracias a Dios porque pudimos vencer en este día. Espero que todos ustedes lo hayan logrado. Pero ya hay que prepararse para que si amanecemos vivos, prepararnos para vencer mañana. Y cada día, dijo Cristo, cada día trae su propio afán. Dice Fátima que ella aceptó al Señor en el 83. O sea, Fátima me lleva 2 años. Cada día trae su propio afán. Entonces, esta carrera hay que cogerla con paciencia. Por eso le he dicho, disfrute cada etapa de la vida cristiana. No viva con una ansiedad por lo que no ha llegado. Piense qué me toca hacer hoy. Óigalo bien, hermano. Cada vez que usted se levante de la cama, dígale al Señor, ¿cuál es mi asignación hoy? No se llene la mente con que ya se quiere ir para el cielo, que calle de oro, que mar de cristal, que si Cristo va a venir este año, que si viene el otro, eso le toca a Él. No, lo tuyo y lo mío es, ¿qué me toca hacer hoy? ¿Cuál es mi asignación? Hoy estamos a 10. ¿Cuál fue mi asignación para hoy en la obra del Señor, en esta sociedad, frente a mi familia, frente a mis amigos, frente a mis compañeros de trabajo, en las redes sociales, que creo que ahora mismo es la plataforma que más se está usando? ¿Cuál fue mi desempeño hoy en las redes sociales? ¿Qué yo publiqué hoy? ¿A quién le di una palabra?
¿A quién ayudé? ¿Por quién oré? Es lo importante. En ese correr con paciencia la vida cristiana, lo más importante es cumplir nuestra asignación día por día. Porque usted estará en este mundo hasta que haga lo último que le asignó el Padre. Por eso aquí en este versículo está diciendo el apóstol, vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el versículo 2 dice, puesto, esto sí es importante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este versículo 2 es clave para todo aquel que quiera perseverar en el evangelio. 37 años en el evangelio. Fátima tiene 39. Hay otros que tienen menos, otros que tienen más. Yo le garantizo que Fátima, que tiene 39, hay otros que quizá tengan más que nosotros. En ese tiempo hemos visto muchos líderes y cristianos que nos dieron buenos ejemplos. Yo doy gloria a Dios por hombres y mujeres que a lo largo de estos 37 años han sido una inspiración para mi vida cristiana. Pero también en estos 37 años he tenido la oportunidad de ver vivir en carne propia otros que no han dado buen ejemplo, que no han sido una inspiración, que de no haberme Dios llamado, posiblemente por los malos ejemplos, yo hubiera abortado en el camino y hoy no hubiera estado donde Dios me ha traído. Ahora, ¿qué me ha ayudado en este tiempo? Lo que dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué quiere decir el apóstol? Tu ejemplo tiene que ser Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En otra palabra, si ustedes ven que yo dejo de imitar a Cristo, no me imiten a mí. Entonces, para aquellos que posiblemente piensan irse de su iglesia, ya que le hablamos a personas de tantos lugares que me ven, el enemigo ha querido sacarte de la iglesia porque quizá alguien no te ha dado un buen ejemplo. A veces es que tú lo estás malinterpretando por falta de entendimiento. Y el enemigo te dice, vete de ahí porque en esa iglesia hay una persona o hay dos que hacen esto, hacen aquello. El apóstol te dice a ti aquí, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Cada vez que usted vaya a hacer algo malo, piensa en Jesús. ¿Haría eso? Cada vez que usted reciba una oferta, pregúntese, ¿Jesús haría eso? Entonces, cuando usted se mantenga mirando a Cristo, recuerden que Pedro se hundió cuando iba caminando sobre las aguas porque dejó de mirar a Cristo. Mientras usted esté mirando a Cristo, no se va a hundir. Miren a Jesús, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Está diciendo el apóstol, él, Jesús, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, queriéndole decir a ustedes, él sufrió cosas peores que las que usted puede estar pasando hoy. Jesús fue traicionado por Judas. A Jesús lo dejaron solo los otros 11 porque la gente nada más habla de Judas. Perdón, Judas vendió a Cristo. La gente no habla de los 11 que en el monte Getsemaní lo dejaron solo y se fueron desnudos. No mencionan a Pedro que en el mismo momento de la crucifixión lo negó con maldición. O sea, Cristo fue abandonado por sus hombres. La gente que estuvo cerca de él lo abandonó.
Y él está diciendo aquí el apóstol, Cristo que sufrió todo eso, mírenlo a él. Cada vez que tú sientas que te están ofendiendo, que te están maltratando, que no te están tratando bien, que eso es el caso de mucha gente, que le encanta que lo traten bien. Y yo te aconsejo que te prepares para que te traten mal. Es un consejo que te doy que debe tomarlo muy en cuenta. Mantente preparado siempre para que no te traten bien. Porque vas a encontrar en el camino muchas personas que no te van a tratar bien. Pero si te preparaste, cuando eso ocurra, tú lo vas a coger suave. Porque tú vas a decir, bueno, Cristo pasó más que yo. Ninguno de ustedes, los que me están ahora mismo escuchando, ha pasado lo que pasó Cristo. Cualquier cosa que a usted le esté pasando, cualquier cosa que a usted le hayan hecho, nunca se podrá comparar con lo que Cristo pasó. Por eso dice el versículo 3, considerad a Cristo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Óyelo bien, considéralo a él que sufrió esa contradicción de pecadores. El 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Está diciendo, está bien, ustedes tienen prueba. Les repito que en las cartas a los hebreos se la escribe el apóstol porque ellos están por devolverse, porque la persecución arreció de parte de los líderes religiosos de Jerusalén, arreciaron los ataques. Esto ahí a mediados del año 50 al 68 fue la parte difícil de la iglesia entre los gentiles. Hubo muchos ataques de los judíos y le está diciendo el apóstol, ustedes todavía no han resistido hasta la sangre. Es verdad que ustedes tienen prueba y dificultad y lo están atacando, pero ustedes no lo han matado todavía. Y a Cristo sí lo llevaron a la cruz. Ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado como lo hizo Cristo. El 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, oigan esto, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Esta es una parte que a la mayoría de la iglesia no le gusta. A la mayoría de nosotros nos encanta las palabras de promesas, las palabras de bendiciones, las palabras donde nos hablan de todo lo que Dios nos va a entregar. Pero cuando llegamos aquí, al versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Palabrita que no le gusta a la mayoría de los cristianos hoy. Porque al que ama, disciplina. Lo que indica que porque Dios te ame, no quiere decir que no te vas a someter cuando usted se salga de la raya. Es lo que está diciendo aquí. Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Usted viene a Cristo, Él te recibe, el Padre te recibe como hijo, pero dice que a todo el que Él recibe como hijo, lo azota. Pero ¿cuándo lo azota? Por gusto, por placer. Ah, ya tú viniste a mí, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, ven, que el recibimiento que te voy a dar es una pela. No, no. Lo primero es que Dios es justo y cuando Dios azota es para sacar provecho. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo que indica que cuando Dios a ti te corrige, cuando Dios a ti te azota,
cuando Dios a ti te disciplina, es porque tú eres su hijo. Porque Él, al que no es su hijo, lo deja. Hay cantidad de gente que hacen cosas 20,000 veces más malas que la que un cristiano hace. Atiendan. Hay cosas, por ejemplo, he conocido inconversos, hombres, que tienen cantidad de mujeres en la calle, tienen su mujer, tienen 2, tienen 3, tienen 4, tienen 5. Eso es normal. Y no le pasa nada aparentemente, porque lo que le va a pasar grande cuando se mueran. Pero aparentemente no le pasa nada. Pero un cristiano que tiene su esposa y cae en adulterio, con un solo adulterio que cometa, viene el azote. ¿Por qué? Porque el de allá afuera, como no es hijo, no recibe azote. Yo no sé si me están entendiendo. El que está allá afuera no recibe azote porque no es hijo. Ese lo que va a recibir mañana, si no se arrepiente, es una condenación en la cual está ya. Pero el que es hijo de Dios, si cae en adulterio, con una vez que lo haga, la pela viene. ¿Pero por qué le viene la pela? Porque tiene un papá. Ustedes no conocen muchachos que andan en la calle, que llegan todos los días a las 2 de la mañana, que hacen todo lo que le da gana en la calle, que usted lo ve para arriba y para abajo. Y usted dice, pero ven acá, y esos niños que andan ahí, es que no tienen papá. Cuando usted descubre, es que el muchacho vive con un tío. Es que el muchacho vive en la casa de una prima. Es que los padres no viven aquí. ¿Quién lo va a azotar? Ahora, cuando el hijo tiene padres, si llega a su casa fuera de hora, posiblemente lo esperen con la correa en la mano. ¿Por qué? Porque tiene papá. Entonces, lo voy a volver a leer, el 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo que indica que cuando metemos la pata, el azote viene. Es más, yo me atrevo a decirle algo. Le voy a decir algo, mis hermanos. La mayoría de esas pruebas que ustedes ven en la gente, que le llaman prueba, y que piden la oración 20,000 veces por su prueba, por su proceso, me atrevo a decirle que en una gran parte de esas pruebas y procesos son azote. Azote legítimo de su papá, llamado Dios. Su papá quiere que ellos se enderecen. Y como son hijos, porque meta la pata, no deja de ser hijo. No, es un hijo que metió la pata. Es un hijo que falló. No va a perder el derecho a hijo. El hijo pródigo no perdió el derecho a hijo, pero fue azotado en el sentido de que vivió cuidando puerco y pasando trabajo, y de allá para acá vino a donde el papá otra vez, siguió siendo hijo, pero azotado. Entonces, todo aquel que el Padre Dios lo recibió, sepa que cuando usted desobedece, lo van a azotar. Lo van a azotar. No lo dice Tomás del Orbe, lo dice Hebreos capítulo 12, donde estamos, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Ahora el 7 dice lo siguiente: si tú soportas la disciplina, óyelo muy bien, si tú soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Oye, qué cosa tan tremenda. Si tú aguantas la pela que te da Dios por tu desobediencia, tú la aguantas. Esto significa, estás recibiendo el azote de Dios, pero no te va de la iglesia. Está atravesando el proceso de tu desobediencia, pero te mantiene ahí. Y tú dices, es verdad que estoy pasando esto, pero Dios me va a ayudar a salir. Y yo voy a cambiar.
y yo voy a dejar de hacer eso que estoy haciendo. Y yo le prometo a Dios que yo voy a poder alinearme. Ah, eres hijo y Dios te va a ayudar. Si tú soportas la disciplina, Dios se te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dice aquí, el 8. Pero si se dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces usted sabe lo que son, bastardos y no hijos.